esta enseñanza tan importante en las Escrituras. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9. Y desde el versículo 33 nos vamos a ir hasta el capítulo 10, hasta el versículo 16. Una porción algo extensa, pero quiero que veamos un poquito más amplio el panorama de lo que está sucediendo aquí. Caminos de muerte 4. El Señor se dirige hacia Jerusalén. Ha estado anunciando su muerte y ha estado haciendo un llamado a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y ahora nos vamos a encontrar con los discípulos que tienen otra forma de pensar cómo se debe de organizar el reino. Y la palabra que quiero resaltar en esta, o el concepto que quiero resaltar en esta sección es dominio, control. Ellos van a discutir sobre quién es el mayor, es decir, quién tiene el dominio. Luego van a discutir con alguien que está fuera, pero no los sigue y les prohíben que anden echando afuera demonios porque no está con nosotros. Quieren tener el dominio al interior, quieren tener el dominio hacia el exterior, como si tuvieran derechos reservados sobre el nombre de Cristo. Y si ustedes no van a querer expresar dominio sobre los niños y ellos decir cuándo se acercan o no se acercan, sobre las mujeres, cuándo despedirlas con una carta de divorcio, dominio. Y el Señor lo va a cambiar y les dice, bueno, el juego no se llama dominio, se llama dominio propio. No se llama control, se llama autocontrol. No vas a andar allá cortando la mano y el pie y sacando el ojo, sino a ti mismo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, pero contigo mismo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. O echa tu ojo si te es ocasión de caer. Domínate a ti mismo antes de querer dominar aquí, afuera, los niños, las mujeres y tener control. El juego se llama dominio propio primero y eso implica renuncia. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Está el inicio de la iglesia y el Señor les dice, así no es. Primero, controlen su mano, ustedes. Dominio hacia el interior, antes que buscar dominio hacia el exterior. Y vamos a ver estos pasajes. Son muy enfáticos aquí con las respuestas y las ilustraciones que hace el Señor. Y prácticamente va a hablar de los niños que no tienen dominio, sino al contrario, están bajo el dominio de otros y el cuidado de otros. Son frágiles, son pequeños, son vulnerables y no están en control, sino bajo el control de alguien. Y así el Señor se va a entregar bajo el control de las autoridades a ser golpeado, escupido, maldecido, clavado en una cruz. Se va a entregar. Las mujeres en el pasaje no tienen dominio, no tienen control, y los va a poner como ejemplo, igual que los esclavos, los siervos. Y si quieres tener el ser el mayor, vuélvete esclavo. Pero el esclavo no tiene control, no tiene dominio, está puesto para servir. Exacto. Y esto lo saca de onda a ellos y a nosotros y a la iglesia de Dios en todos los tiempos. Nos va a revolver aquí las ideas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un modelo según el reino de los hombres, pero no es el modelo del reino de Dios. Está diferente aquí, muy diferente. Y vamos a verlo en la Escritura. Empecemos leyendo la palabra del Señor. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a tomar primero esta porción. Van de camino y llegan a Capernaum. Capernaum es el lugar donde están junto al lago de Galilea, y ahí siempre habían estado enseñando mucho tiempo. Iban a la playa y luego iban a la casa, y era ahí en Capernaum. Puede ser la casa de Pedro, donde ya había estado sanando a su suegra y donde tenían muchas lecciones. Ahí se juntaban para el discipulado. Vienen de camino y ellos no saben, como si el Señor no los escuchara. Ellos hablan a sus espaldas. ¿Quién va a ser el mayor? Como si el Señor no lo supiera. Están allá a sus espaldas diciendo: bueno, aquí este reino hay que organizarlo. Y está bien, porque decimos, vamos a organizarlo. Están haciendo la iglesia, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues alguien tiene que ser el mayor. Pues para que esto se organice tiene que estar ordenado, alguien tiene que tomar las decisiones, de alguna manera alguien tiene que dirigir, llevar la batuta, de alguna manera se tienen que hacer las cosas. Entonces ellos piensan según el reino de los hombres. Así lo vamos a hacer, pero ¿quién va a ser el mayor? Pues claramente se ve que el Señor ha tomado a 3 de entre los 12 para llevarlos aparte en algunas situaciones, como son Pedro, Jacobo y Juan. Tal vez entre ellos pudieran decir: uno de nosotros 3, no sé, a lo mejor otros discuten que puede ser otro, pero ¿quién es el mayor? ¿Para qué querían ser el mayor? Pues lo imaginamos, porque cuando el Señor les responde a ellos, de pura vergüenza no hablan. El Señor les dice: ¿qué discutían en el camino? Y simplemente callaron. Y Marcos nos dice: porque ellos habían estado discutiendo quién sería el mayor. Y el Señor se sienta como un maestro para darles la lección, y en esta lección hace algo muy gráfico. Primero, en medio de ellos pone a un niño. Y yo creo que eso no se les va a olvidar. Que cuando ellos tengan sueños de grandeza, de dominio, de control, van a recordar el niño en sus mentes. Y luego no solamente pone al niño, sino que lo abraza. Y luego no solamente pone al niño en medio y lo abraza, sino que dice: el que recibe a este niño me recibe a mí, y no me recibe a mí, recibe a Dios. Casi como que el representante de Dios en medio de todos ustedes es este niño. Pues ese sería el más grande, ¿no? El que representa al Rey soberano del universo. Cuando ellos discuten quién será el mayor, no elige ninguno de ellos, sino que agarra a un niño. Un niño que, según los modelos que ellos habían aprendido, no estudiaban con los adultos. Ellos se iban a su clase de niños. Se iban a su clase de niños por allá, no se quedaban con los adultos. Las mujeres tampoco, se iban a su clase de mujeres. Según el modelo en donde ellos habían aprendido, solamente se quedaban los hombres, porque era un reino de machos. Y si hay un reino, tiene que haber conquistadores, gentes de dominio, de control, de poder. Eso es lo que se aprende según los reinos de este mundo. Entonces las mujeres no estaban ahí, los niños tampoco, pero el Señor pone a un niño ahí. Como la lección principal, y dice: aquí está, el que lo recibe, me recibe a mí, o sea que recibe al Padre, aquel que está sentado en el trono, al Rey. ¿Qué lección? Qué desubicada, ¿no? Luego, no solamente eso, están ahí, y entonces Juan le dice: bueno, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre
El niño lo van a recibir en su nombre. El que reciba a este niño en mi nombre, ahora alguien está haciendo algo en su nombre, y esto lo vamos a ver repetidamente en su nombre. Juan le respondió: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahí está la razón repetida. Estaba haciendo algo en tu nombre, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque él no nos sigue. O sea, no es del grupo. Definitivamente debe de estar mal. Él no debe de tener la sana doctrina, no debe ser ortodoxo, seguramente está mal, porque no nos sigue. Y tú estás con nosotros, si no nos sigue, pues, ¿por qué usa tu nombre? O sea, no tiene el derecho. Nosotros tenemos los derechos reservados sobre la religión del Mesías. ¿Y qué le dice el Señor? Bien hecho, Juan. No, ¿qué le dice el Señor? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mi nombre, de mí, porque el que no es contra nosotros, cierto, el Señor se está poniendo del lado de Juan y de sus discípulos y dice nosotros, donde él se incluye junto con ellos, porque el otro no le seguía. Si dice hay un nosotros y hay un aquel, sí lo distingue, pero no se lo prohíbe, y le dice, es cierto, pero el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, sois de mi nombre, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y entonces ya no está hablando de control, sino de entrega. En los dos casos ya no está hablando de control, sino de entrega. ¿Quieres tener el control? Yo te digo que te entregues como un sirviente, como un niño. ¿Quieres tener el control sobre el que está allá afuera haciendo milagros en nombre de Cristo? No controles, tú entrégate. Y el que te reciba y te dé un vaso de agua, bien. Tú no vas por control, ni dominio, ni para extender, como si se extiende el imperio romano, ¿verdad? No es ese el quehacer de la iglesia. No es esa la función de los apóstoles. No es esa la función de la iglesia. Ellos van, humanamente hablando, con todas las de perder, entregados, porque el reino de Dios no va a avanzar por su fuerza, poder, control, habilidades, sabiduría. Avanza por Dios, sin tener yo el control. El Señor va a extender su iglesia sin tener el control. Y, perdón, se me mueve aquí la hoja. No solamente eso, sino que les va a hablar fuertemente para hablar de que cuiden a los más vulnerables, a los que están pequeños como ese niño, y les dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Esta es una lección gráfica importante, ¿verdad? Si por causa de querer ejercer control y dominio, lo que logran es destruir, en ese afán de control ejercen manipulación de las personas, destruyen su fe. Estas personas dejan de creer en Cristo, les hacen tropezar. Dicen: mejor que se te amarre una piedra al cuello, ¿verdad? Y te tires al agua, ¿verdad? Dice: sería preferible, ¿verdad?, que hacer caer a alguien. No están ahí para tener ese tipo de dominio, ese tipo de autoridad. Sí, yo sé que hay un pasaje muy favorito y muy comentado en nuestros días, que a muchos les gusta, del apóstol Pablo, que dice: no le permito a la mujer ejercer dominio. Pero tendríamos que preguntarnos: ¿y a los hombres? ¿Se les permite ejercer dominio? Si es así, ¿qué tipo de dominio? No de este tipo,
no del tipo de dominio que vemos en el mundo, que al contrario es manipulador y destructivo, destruye la paz y destruye la fe de las personas, no les permite presentarse delante de su Creador, sino que son manipulados por liderazgos sumamente agresivos. El apóstol Pablo decía: nosotros no somos así, no buscamos ese control, le decía a los corintios, renunciamos a todo intento de manipulación, no somos así. Y les decía: ¿y ustedes? Vienen otros que se dicen grandes apóstoles, que son así, fuertes, enérgicos, dominantes, controladores, y ustedes dicen: wow, estos sí son apóstoles, estos sí son pastores. Vienen, los cachetean, les sacan el dinero de la bolsa y ustedes están embelesados diciendo: esos sí tienen autoridad, se nota su presencia pastoral. Y dice el apóstol: ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Ese no es el dominio del que está hablando en la palabra. Ese es la manipulación de acuerdo al reino de los hombres. Y aquí el Señor les dice: mejor cuídense de no hacerlos caer. Es más, si tu mano te fuera ocasión de caer, tu mano, la tuya, la propia, sé enérgico, pero no para con los demás. Sé enérgico contigo mismo. Sé enérgico hacia el interior, no con los demás. Con nosotros solemos ser muy suavecitos, ¿verdad? Pero intolerantes con los demás. Entonces diciendo: no, si quieres ser enérgico, sé enérgico contigo mismo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Sé serio en tu vida cristiana y considera que es mejor entrar manco a la vida que con dos manos arder en el fuego que no se apaga. Si tu pie te lleva a ocasiones de caer, córtalo. Mejor te es entrar cojo en la vida y no con dos pies irte al fuego que no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de caer, es decir, lo que haces, a dónde vas, lo que deseas, sácalo, échalo de ti. Ahí sé enérgico y castiga tu cuerpo y ponlo bajo servidumbre. Ahí sí, dominio propio, domina tu mal, refrena tu mal. Tentado no cedas, ceder es pecar, dice el himno. Valor pues, hermano, dice: domina tu mal, pero el tuyo, no el de los demás, no el control sobre los demás, el control sobre uno mismo. Y cada vez que esto se lea a los romanos y los gobernantes romanos escuchan la palabra dominio propio, se espantan. ¿Cuántas veces hemos sido muy laxos con nosotros mismos y ya tal vez habremos hecho cosas dignas de que se nos amarre una piedra en el cuello? Dice: de nada sirve todo esto, ¿verdad? Es al revés. Ustedes tienen que cuidar su propio pecado hacia el interior, no el control de las personas. Y termina con unas ilustraciones sobre el fuego y la sal, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hay dos usos que le está dando en estas ilustraciones al fuego. Uno es de castigo, un fuego que no se apaga, donde arde, un castigo muy severo por lo que han hecho con su vida. Y el otro es de un fuego purificador, un fuego que hace que la carne sea sazonada, que le dé un sabor doradito. ¿Sí? Ese es diferente. Y dice: ustedes aprovechen en el fuego de Dios, en el fuego que es purificador, en el fuego que es para darles un mejor sabor, y ese sabor los lleva a tener paz, a comer en paz con los demás.
a comerse una carnita asada. No es lo mismo quemarse en el fuego que juntarse con los hermanos a comer carne asada. Dice, tengan paz entre ustedes. No les deseo aquel fuego, sino este. Alrededor del fuego, un fuego diferente que da un sabor y paz. Donde hay control, donde hay dominio, donde hay manipulación, no hay paz. Está el fuego de castigo. Donde hay entrega, donde hay renuncia, donde hay esa renuncia de amor por el bien de los más vulnerables, ahí hay paz. Ahí se puede comer con un buen sabor. Donde hay dominio, donde hay control, la sal se ha vuelto insípida, no sirve. Es el modelo que tenemos en los escribas y fariseos. Ellos tenían un modelo así de dominio y de control fuerte. Y ellos decían quién y quién no, y qué se hacía y cómo se hacía. Y ahí ya no había sabor. La sal se había hecho insípida. Es el dominio de los líderes religiosos que se oponen al que anda haciendo cosas allá porque no tiene la autorización de ellos, no le hacen que se llame Jesús y lo pueden crucificar. Es el dominio que ellos dicen, los niños van para allá, las mujeres para allá, y aquí ustedes, a ver, aquellos son de aquel otro grupo porque no son tan avanzados como nosotros. Ese es el lugar donde hay condenación, donde hay fuego, donde está la higuera que va a ser maldecida. Ese es el lugar donde está el fuego de condenación, donde no hay paz. La religión se ha vuelto controladora, manipuladora. Ahí no hay paz. Pero donde el Señor está estableciendo su reino, debe ser diferente y ellos deben de entregarse, recibir al niño como si estuvieran recibiendo a Dios mismo. No hacerle caer, buscar la edificación de los demás. Ahí hay un fuego que da sabor, ahí hay bendición, ahí comen y es sabroso, ahí hay paz. No le hace que sea un bocado seco, pero es en paz. ¿Quién quiere venir a una iglesia donde todo sea juego de poder, control, hostigamiento? De eso uno ya está cansado allá afuera, en el mundo. La iglesia, el reino del Señor, ha de ser un reino de paz, donde uno pueda llegar y con toda confianza no tener que cuidarse las espaldas y poder comer en paz con los hermanos, viéndose cara a cara, sabiendo que el otro quiere lo mejor para ti. Busca tu paz, ora por ti, busca edificarte, bendecirte, que no te desprecia, no te echa a un lado, sino al contrario, te recibe, pero no para contender, sino te recibe para edificación, para un crecimiento, para un desarrollo. Ahí es donde el reino de Dios se convierte en un lugar de solaz, de descanso de las fatigas de este mundo. Allá afuera sí, es otra cosa, ¿verdad? El reino de los hombres. Hay un pleito y una carrera por el poder. Ahora, el siguiente ejemplo, ya el Señor se mueve de Capernaum y se va más cerca de Jerusalén, pero todavía está de aquel lado del Jordán, pero ya en la región de Judea, es decir, donde están los más, los más devotos, los más fieles, los más ortodoxos, y le hacen la pregunta sobre el divorcio. El trasfondo es que el hombre en aquel entonces podía adquirir una mujer por esposa y era así como posesión, y la podía adquirir y la podía despedir con su carta de divorcio y te vas. O sea, te vas porque yo quiero que te vayas y el día que yo quiero te regresas porque quieras o no, yo soy tu dueño. Más o menos así. Esa era la actitud, esa era la forma de pensar. Y entonces le dice al Señor, ¿cómo ves, Señor? Para tentarle. ¿Le damos carta de divorcio? Somos machos, tenemos el control y decimos cuándo y por qué y todo.
Y así lo hacemos. ¿Y qué les dice el Señor? Capítulo 10. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre, Notemos el dejará cuando ellos quieren controlar y no dejar. Ellos quieren controlar, no ceder. Ellos no están pensando en ceder, en ganar, en avanzar, en controlar, en dominar. Y les dice: dejará el hombre. Revísenlo en la Biblia al inicio, porque al principio no era así. Dejará el hombre y se unirá. Al inicio no era control, había libertad, había una unión con amor, un amor que se niega a sí mismo y se entrega por el otro. No era control, era amor, un amor sacrificial que se entrega así como el Señor se entrega por su iglesia. Todos estos ejemplos tienen detrás el camino a la cruz, tienen detrás las palabras de Jesús que dicen: yo voy a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser maltratado, va a ser entregado a los líderes religiosos, lo van a golpear, lo van a escupir, lo van a clavar en un madero, va a ser sepultado y al tercer día resucitará. Esto es lo que está de trasfondo, y cuando les dice esto es lo que está de trasfondo. El hombre dejará, así como Cristo por su iglesia deja, y por todos nosotros deja, se despoja, se niega, se entrega. No vino como conquistador, como controlador, que lo pudo haber hecho. Vino y nos conquistó con un amor sacrificial, con un amor extravagante hasta el extremo, con un amor de esos que uno no se puede resistir, con un amor que se entrega hasta el último. Y es lo que les dice: al principio no era así. Se han equivocado, han desvirtuado, y lo que el varón estaba llamado a hacer era a dejar. Dios los unió así. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, esta unión no es superficial, no se une y se acaba superficialmente. Al decirles los dos serán una carne, está hablando de que esencialmente ocurre algo muy íntimo, muy profundo cuando se casan. No es algo superficial. No es como decir: ahora eres de mi equipo de trabajo para este proyecto y ahora ya no. Pues eso se acaba rápido. En la escuela uno hace el equipo y lo quita, o cambia en el juego de fútbol, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú te sales y tú vienes. Listo. Esas cosas son superficiales, pero el matrimonio no es así. Y por eso les está hablando a los varones, precisamente porque son los que están aquí en la perspectiva de mando, de dominio, de control. Y entonces les dice que esto no era algo superficial, sino que los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Después de que les dijo esto a los fariseos que habían venido, cuando ya están dentro en la casa, el lugar del discipulado, dice que ya dentro de la casa sus discípulos le preguntan lo mismo, y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí no solamente está lo del adulterio, sino que está poniendo el Señor que no solamente el hombre puede repudiar a la mujer. En la segunda parte va a decir: y si la mujer repudia al hombre, se puede. También tiene esa facultad, ese derecho. Y el Señor la pone al nivel y dice: y si la mujer repudia al marido, también comete adulterio, ¿verdad? Va a hablar aquí algo más profundo, pero ahorita está hablándoles del dominio y control
donde diciendo, pues ella también te puede repudiar. ¿A poco crees que nada más tú? Ella también puede decir, ¿sabes qué? Pues vete, ¿no? ¿Sí? No es nada más para un lado, son dos que están en el matrimonio, ¿verdad? Y les pone esto en perspectiva. Claro, las vidas nuestras como seres humanos son complejas, tenemos muchas situaciones y llegamos a veces a complicarnos tanto que en ocasiones es necesario un divorcio. Y decimos, no hay. Y entonces Moisés dijo, por la dureza de su corazón llegaron a esto. Y les voy a permitir ese divorcio por la dureza de su corazón, pero buscando que la persona más vulnerable salga de esta relación de la mejor manera posible, menos dañado posible. Y es lo que hace, ¿verdad? Está legislando algo para que la persona más vulnerable pueda salir lo menos dañada posible, porque la que llevaba todas de perder era la mujer. Y yo creo que todavía hoy en día, ¿verdad? No siempre son tan fáciles estos asuntos de justicia, y entonces por eso Moisés lo dice, pero es por la dureza de vuestro corazón. Dominio propio, dice, y hasta que la muerte los separe. Dominio, control de uno mismo. Y entonces, más adelantito, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Otra vez, esta imagen de los niños que los traen con Jesús, y no sé cómo hicieron allá, pues no sé, vigilancia, se pusieron ellos, no sé, como guardias en torno a un presidente o algo. Pero no dejaban pasar a los papás, a los tíos, a los abuelitos. Yo no sé quién traía niños, pero nada más los traía para que el Señor los bendijera, que los tocase. Y ellos, no. El Señor se ocupa de cosas grandes. Están con ese pensamiento de dominio, de control. Los importantes son los varones y los grandes y los inteligentes, los que tienen cierto dominio. Los demás, no, el Señor no tiene tiempo para ocuparse de sus niños. Son un estorbo, muchas cosas que pueden no pensar. Y el Señor se da cuenta. ¿Cómo creen que no se iba a dar cuenta? Si todo lo sabe. Ellos ya deberían de saber a estas alturas de que Él todo lo sabe. Y ellos ejercen dominio sobre aquellos que pueden dominar. Sobre mujeres, sobre niños, sobre lejanos. Ejercen control donde ven oportunidad que ellos pueden ejercer control. Y entonces, ¿qué sucede? El Señor se indignó. Y al leer esas palabras, yo sé que muchos las leemos con amor y dulzura por los niños y en cierto contexto, pero imagínense dichas por el Señor enojado. Y el tono y todo, imagínenselo por el Señor indignado de lo que están haciendo los apóstoles, cerrando el acceso a Él. Hasta ahorita habían venido niños, pero eran con sus papás. Los papás eran los importantes. Era la hija, pero la hija de la mujer sirofenicia. Era la hija, pero la hija de Jairo. Y era el hijo, pero el hijo del hombre de poca fe. Venían con sus papás y los papás eran los que eran atendidos para algo de sus hijos. Pero ahora iban a venir los niños, como en primera instancia, los detienen. Y entonces, estas palabras del Señor indignado, no sé qué tono usar para leerlas, pero les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Señor, vimos a uno y se lo impedimos. No se lo impidas. Señor, están aquí estos niños y se los impedimos. No se los impidan. Déjenlos que se acerquen.
demasiado control, demasiada fuerza y dominio. Y ese dominio no modela el evangelio de la gracia de Dios. No modela el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia ha de ser un lugar donde los niños puedan sentirse como en una familia, protegidos, recibidos, bendecidos, abrazados, no rechazados, hechos a un lado, manipulados y mucho menos abusados, como muchas veces ocurre en iglesias. El abuso infantil. Y el Señor, no sé si se los dijo gritando, pero les dijo: ya, dejen a los niños venir a mí, no se los impidáis, de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué expresión en los discípulos se imaginan? Frustración, vergüenza, decepción, sorpresa. ¿Cómo? Ellos son de los del reino. Yo creí que el reino del Señor iba a ser más fuerte. El reino iba a ser de puros hombres y de sabios y de cierta, pues no sé, posición, ¿no? El reino es de niños, de mujeres, y así va a avanzar. Pues es que no es un ejército, no va a avanzar como los reinos de este mundo. Es un avance diferente, por niños. Dice el Salmo: y de los niños fundaste la fortaleza. Bueno, después tocamos ese tema en otra ocasión, pero observemos lo que hace con estos niños. Bueno, dice: y de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Otra vez habla de esa entrega, de ese negarse a sí mismo, de alguien que está vulnerable en manos de los demás, que no tiene para nada control, no tiene dominio. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los tomó, los abrazó, los bendijo. Esta era la función de las mujeres. Si en la iglesia llegaban, hay niños, a ver, las hermanas, ¿pueden por favor atender a los niños? No van los hombres, no va el pastor, no, van las mujeres. Y el Señor dijo: no, tráiganmelos a mí. Y Él está haciendo aquí la función de una madre, tomándolos, abrazándolos, bendiciéndolos. Dice: no se los impidan, que vengan hasta mí. En los grupos de aquel tiempo era la función de la mujer. Mujer, encárgate de esos niños, y si no hacen tanto ruido, mejor. Por allá, no sé dónde. Pero el Señor lo cambia totalmente y no le interrumpe el mensaje ni la enseñanza, y pasan hasta ahí. Y esa es una enseñanza visual para los discípulos, viendo lo que están haciendo, de tal manera que después ellos en la iglesia puedan decir: así es como debemos de ser, tiernos, sencillos, pacientes para con los más pequeños, con aquellos que tardan más en aprender o en entender, porque vamos todos a la madurez, en unidad, corporativamente creciendo, no separándonos, no aislándonos, no haciendo grupos, sectas. Acá estamos los más avanzados, sino al contrario, ahí los niños son recibidos, bendecidos, son abrazados. Esa es la iglesia. Y esa debiera de ser la iglesia del Señor. Una iglesia que recibe y que bendice, que se entrega, que no tiene ese dominio sobre otros, y si busca algún tipo de dominio, es el dominio propio. Voy a leerles brevemente por aquí una carta entre creo que ya se me cerró por aquí. Déjenme ver nada más tantito. Crítica al pastorado
desde una perspectiva antropológica, cultural, por Mauricio Toski, tomado de la correspondencia entre dos profesores de humanidades y teología. Bueno, Mauricio fue maestro mío en el seminario en Puebla, el otro es un filósofo que también fue estudiante del seminario, y luego Mauricio fue también asesor de metodología de investigación para la tesis. Y aquí están escribiendo entre ellos una crítica al pastorado. Y escribe el filósofo, dice: teniendo presentes las maneras en que escriben los grandes pedagogos del Renacimiento y las formas en que atacan a las conductas impropias de aquellos que se dicen doctos y guías de los demás, escribo este pequeño panfleto dedicado a ti, mi carísimo Mauricio, con el fin no de aludir a una batalla ideológica, sino solo para dar cuenta de los niveles de la práctica eclesiástica tan desaforados a los cuales se puede llegar, no teniendo ni siquiera una pizca de sentido común y, por qué no, de humildad, en cuanto a las cosas dignas de ser puestas en reflexión. Va a ser una crítica porque a mí me gusta, aunque ya pasó algunos años de este escrito, de vez en cuando leer la crítica, porque es una crítica para mí y me ayuda siempre a considerar esto delante del Señor. Y dice: lo único que se agencian con esas pantomimas de darle poder o ciertos títulos nobiliarios, pastorado, a los seres humanos que ni son nada ni nadie, Eclesiastés, es agudizar los complejos y las patologías colectivas provenientes de los entramados ideológicos que se construyen con base en las formas simbólicas, ceremonias de ordenación de pastores, de los pseudocontextos sociales conformados y producidos por esa especie de semihombres que creen que las comunidades conviviales en las que se encuentran imbricados se puedan equiparar a una estructura divina denominada la Iglesia de Cristo. Prácticamente lo que está diciendo es que cuando hay personas que tienen estos arranques de dominio y control, ese ya ni siquiera se le puede llamar Iglesia de Cristo. Estos hombres están fuera de perspectiva y de realidad. Lo que tienen es un grupo convivial que ni siquiera puede equipararse a la Iglesia de Cristo. Han desvirtuado el pastorado. Ahora bien, dice: lo anterior responde a una peligrosa y violenta forma de ignorancia que atenta aún contra los presupuestos divinos, los cuales establecen la renuncia a las jerarquías, pues éstas minimizan las formas bíblicas en que los fieles asuman su postura ante el Redentor divino. Ahora bien, yo respeto a aquellos que invirtieron tiempo y esfuerzo en instruirnos con sus enseñanzas, pero no puedo tolerar el hecho de que se empeñen en hacer de toda esa serie de ritos que lo único que obtienen es enajenar a los que están ahí, creyendo que participan de un gran evento, para que su idiosincrasia de ser sujetos siempre determinados y manipulados por los pastores se siga agudizando, y lo que es peor, creyendo que formando parte de esas estructuras simbólicamente agresivas alivien su culpa y la multiplicidad de sus pecados. Él dice: se me hace que la gente tolera ese tipo de personas tan dominantes porque piensan que así están expiando sus culpas y pecados delante de Dios, y se someten a pastores que han perdido la cordura, que ejercen control y dominio agresivamente. ¿Cómo es posible que en este momento de la historia, o más bien dicho de esta dispensación, no hayamos entendido que el concepto del pastorado nos ha hecho bastante daño a nosotros que somos la raza cósmica negada? Está citando a José Vasconcelos. ¿Cómo es posible que no se quiera entender? Y va a citar aquí en el trasfondo a Octavio Paz, que necesitamos esforzarnos por esa deconstrucción de Derrida necesaria, primero para librarnos de nuestros prejuicios mesianistas, y segundo, asumirnos como seres humanos con capacidad para la decisión y la racionalización de nuestra propia existencia como mexicanos.
Más adelante les va a decir, ¿no sería mejor optar por la frase del que dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación? ¿Acaso no es mejor que los seres pensantes reconozcan su solipsismo y su indigencia y se apoyen lúcidamente en el otro del que hablara el filósofo danés? Ahí está hablando, el otro es Dios y está hablando de Kierkegaard. Y va a hablar más adelante de que está tomando un modelo neoliberal como el que tiene Bush con sus copastores dominando el mundo. Obvio, si menciona a Bush es que ya está lejos, pero lo que está haciendo es decir, lo que meten en la iglesia es un modelo de control neoliberal, porque lo ven que ya funciona, debe de funcionar en la iglesia y así vamos a controlar. Y es lo que estaban haciendo los discípulos. ¿Cómo vamos a organizar la iglesia? Entonces ellos veían lo que conocían, el judaísmo, y decían, vamos a hacerlo así, pero ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Y luego, ¿cómo nos vamos a ir organizando? Y ahí el Señor les va a detener. Tienes que ser el siervo. ¿Quieres ser el mayor? Sé el último. ¿Quieres ser el mayor? Sé un esclavo. ¿Quieres ser el mayor? Sé un niño. ¿Quieres ser el mayor? Sé una mujer. O sea, sé aquel que no tiene control sobre nada. Todos los deseos e intentos de tener el control en nuestras manos reflejan que no confiamos en la soberanía y el amoroso cuidado de Dios. Aunque un pastor diga que tiene teología calvinista, si ejerce un pastorado dominante, en la práctica está ejerciendo una teología arminiana. Aunque diga que es calvinista, el control sobre las conciencias de las personas, sobre lo que hacen, todo gira en torno a él, le tienen que pedir incluso permiso. Ese no es el modelo de la iglesia. Esa no es la iglesia del Señor. Y el Señor dice, tengan cuidado, sirvan, no sean de tropiezo, reciban, bendigan, abracen, sean diferentes, tengan sal en ustedes. Si se van por la carrera del poder, van a quedar insípidos y van a tener una iglesia así muy controlada y tal vez hasta numerosa, y las personas tal vez se van a someter ahí por algún tiempo, pero puede ser que te sea mejor amarrarte una piedra a tu cuello y tirarte al mar que eso que tienes y que llamas ministerio. El reino de Dios no es ese. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Entrégate por amor, para edificación, por el bien de otros, por el cuidado de los más vulnerables, que Ebook sea un lugar donde ellos pueden tener un hogar de paz, de tranquilidad, de edificación, de bendición. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por la salvación que Él obtuvo ahí en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes como Él, a aprender de ti, Señor, a ser de ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, danos de tu gracia en todas nuestras relaciones y principalmente aquí al interior de la iglesia, que podamos ser una familia de paz, de bendición, de amor, donde todos crezcamos a la madurez, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, donde todos podamos ser mutuamente edificados y bendecidos con tu presencia, con tu Santo Espíritu, con tu palabra. Señor, que sometidos a ti podamos en humildad caminar unos con otros para gloria tuya, que también otros puedan conocerte y venir a esta comunión contigo, con nosotros, con tu Hijo Jesucristo, para que todos juntos te honremos, te adoremos y vivamos para la gloria de tu gracia. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Mientras José Luis estaba dando el mensaje, me hizo pensar en varios pasajes especiales.